Hoy es un día para disfrutar. Hoy viajamos al centro de la NBA con un referente del periodismo del baloncesto, Gonzalo Vázquez. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet y hoy es un día muy especial. Es un día muy especial porque es alguien que habéis pedido mucho, que yo de verdad tengo mucha ilusión de charlar con él porque para mí es un referente. Lo dije en su día cuando vino Anthony de Mira al canal y en este caso, que esté aquí Gonzalo Vázquez para hablar de su libro, para hablar de periodismo, para hablar de la vida en general y de básquet, pues es una gozada. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, Sergio. Muchas gracias por la presentación. Ya sabía yo aquello de que te habían dicho, sí, 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 a mí también de vez en cuando me iban diciendo, oye, por el canal de Sergio, yo encantado con todas las personas de verdad y canales y podcasts bueno, periodistas, compañeros, gente muy maja, muy válida, que me ha ido persiguiendo estos años. Así que lo reconozco, soy muy difícil, muy complicado, pero te dije que sí, Sergio, estoy encantado de estar aquí contigo. Para mí es una gozada que estés aquí porque tus podcasts, tu libro, ¿no? Con Viaje al centro de la NBA, escucharte en los Juegos Olímpicos, que claro, para los que vemos más baloncesto europeo, baloncesto FIBA, es como una dimensión diferente, la forma que tienes tú de comentar. Y luego, a mí lo que más me flipa de ti, ya te lo digo de primeras, es que has sido capaz de hacer tu propio estilo dentro de una profesión tan difícil y tan especializada en básquet y en NBA, que hay mucha oferta a día de hoy, y te has hecho, para mí, vamos, referente absoluto y de verdad que te agradezco este ratito que vamos a tener aquí hablando de baloncesto. Pues muchísimas gracias, Sergio. Yo Oye, creo que al final a la gente joven, se lo repito, la jungla que hay fuera es muy dura, tienes que pelear sí, mucho, pero creo que todos tenemos un hueco y un espacio. Y a veces el observar la corriente, que es masiva, es muy imperativa, se impone a todo y te genera muchas dudas al chico, sobre todo recién facultado que observa toda esa, ¿no? Y te entran miedos, miedos que son normales, y lógicos, sí. pero adelante. Yo motivaría a todos y cada uno de vosotros a que efectivamente, recorrieseis ese camino que es duro, evidentemente, pero sobre todo con vuestra identidad. Yo creo que todos tenemos un sello, una identidad. Y respecto a lo que decías, pues parece mentira, ¿eh? Pero claro, es que uno ha pasado ya tantos años, ha visto ya, es que uno conoció el periodismo del siglo XX Claro, claro, y es que he ido viendo cómo ha cambiado todo. Sergio, ha cambiado muchísimo, abruma muchísimo lo que ha cambiado todo. Y bueno, hay una frase un poco horrorosa que dice aquello de adaptarse o morir. Yo prefiero, ya digo, que se puede uno adaptar sin perder la identidad. Eso sin debería duda, ser prioritario para todo el mundo, sin para todo duda. el profesional. Oye, por empezar por algún lado, ¿cómo son tus veranos sin NBA? Porque claro, yo cuando siempre pensamos en ti es viendo los partidos de madrugada, con los podcasts, ¿no? Escribiendo también este libro. ¿Qué haces en verano? Claro, tienes mucho más tiempo libre. Mira, no voy a mover la pantalla, pero os enseñaría que tengo todo esto lleno absolutamente de papeles, revistas viejas en RAM, porque yo, aunque no lo creáis, sigo trabajando. O sea, Claro. por supuesto que vas al norte a ver a la familia, a los niños de mi hermana, que están muy bien. Yo adoro a los niños siempre que no sean míos. Y entonces, bueno, pues básicamente ese es el periodo un poco más de amigos, etcétera, ¿no? Pero son veranos muy cortos. Y este verano particularmente, porque cuando terminan los juegos, que es una cosa, Sergio, que no digo a nadie, pero para lo que me tienen que convencer, o sea, la Te televisión lo, es un medio para que, vamos, Fernando y todos los que me conocen, porque sí, porque bueno, yo qué sé, hay que es darle otro tipo. entonces, ya te lo dije en privado, te lo digo en público, hay que darle las gracias a Fernando por ser muy pesado en este caso, porque ha sido un Bueno, gozo. ya lo consiguió en Sí, Tokio. sí, sí. Bueno, ya hace muchos años, en Pekín, también en Londres, con Pepe Lasso incluso. Y TAP es un medio para que de verdad, me tienen que convencer. Hace muchos años no, era otra cosa, pero bueno. Entonces terminas a mitad de agosto y tienes básicamente 2 semanas para descansar, hacerlo un poco todo. La promoción del libro ha seguido, de hecho sigue Claro. adelante. Y bueno, siempre tengo algún proyecto entre manos porque los libros lógicamente no se escriben solos y luego bueno, cuando preparas un artículo que te dice, "Joder, Gonzalo, pero ¿cómo has conseguido esto de?" Pues este es el periodo en el que mandas correos, haces alguna que otra llamada, pesquisas, das con un libro absolutamente perdido y bueno, pues completas algún eslabón de alguna duda que tenías
Y cuando te quieres dar cuenta, ya ha empezado no solamente las competiciones de baloncesto así en general, que ya las tenemos encima, sino sobre todo la peor de todas, que es la que un día decidí seguir diariamente, que en este caso tiene lugar por la noche, pero como creo que debe ser vista, y eso me arranca de la vida durante unos cuantos meses. Sí, sí, sin duda, porque lo vives con pasión. Oye, en Viaje al Centro a la NBA, claro, al final cuando alguien escribe un libro, lo que le gusta mucho es saber el feedback de los demás y desde qué prisma lo han visto. Claro, yo lo he visto desde el prisma de alguien de Vitoria. Yo un día dije que eras de Baracaldo y la gente, ¿pero cómo vas a ser de Baracaldo? Digo, que sí, que es de Baracaldo. Los dos, pues eso, muy cercanos y que persigues un sueño, ¿no? Porque realmente cuentas muchas historias, ¿no? De cómo es vivir allí, de cómo es vivir también no solo lo que hay en los focos, sino lo que hay detrás. Pero yo lo he visto como una sensación casi, no voy a decir biográfico, pero sí esa sensación de vivir un sueño contigo. Esa es la sensación que yo he sacado. ¿Tú qué intención tenías cuando sacaste este libro? Pues mira, ese último detalle, Sergio, lo agradezco un montón, porque pues claro que cuando uno escribe un libro, pues hay muchas intenciones, ¿vale? Personales, profesionales, matices, detalles, recuerdos. Es el tiempo que me ha llevado poner en orden todo eso para ser fiel conmigo mismo y con la experiencia que uno vivió. Yo podría haberlo sacado antes, pero lo he sacado cuando todo ha quedado básicamente ordenado. A veces, yo para eso incluso soy un poco nazi y a veces un poco bobo, porque por un simple detalle y saber si aquel periodista estaba aquella noche allí, ¿sabes? De no tenerlo claro y decir, es que fue importante porque yo recuerdo, es que no sé si fue en este partido, centenares de los que te hablo, ¿eh? Sí, sí. Y a lo mejor enviar ese correo, no está ahora mismo disponible, está en Hawái, y utilizar a un tercero, a un compañero de Associated Press, etcétera, para que contactara con él vía WhatsApp, que es algo que yo no tengo. Es más difícil sobrevivir De los todavía pocos, ¿eh? sin Periodista y un sin correo WhatsApp. digital. Tremendo. Y, y al final ese compañero me decía, acabo de hablar con él, efectivamente aquella noche de junio en Miami, él estaba allí. Simplemente por eso, podría haberlo omitido, haber pasado, haber mentido, pero son cosas, son obsesiones que uno tiene como autor. Y respecto al libro, te decía ese último detalle porque de verdad, si tuviera que resumirlo en una sola intención, es hacer de cámara para el lector. Es adentrarle en aquel mundo, todo lo que yo veía, todo lo que era, el inmenso teatro que allí se abre, cuando tienes miedo y te impone, las estrellas imponen, por supuesto, ¿no? Pero luego veías las estrellas, eran una cosa terrible. Eran como tú y como yo, pero con mucho dinero y mucha fama. Entonces, esa es la parte más increíble, ¿no? De estar dentro, no sé si de una serie de televisión, de un gran hermano, les acababas conociendo a todos, sobre Claro. todo a los de los equipos locales. Luego por ese vestuario te iba pasando una, dos, tres veces toda la NBA. Pero esa es la parte más alucinante. Y perdóname, también es personal, en el sentido de que yo hubiese engarzado una serie de partidos, uno tras otro, viajes, aventuras, Boston, Nueva York, Miami, Nueva Jersey, Newark, lo que fuese, y habría quedado un tanto redundante, como los del baloncesto NBA de hoy con los triples. Entonces yo tenía que contar cómo fue mi experiencia, la precariedad, las miserias que uno vivió, las aventuras, el estar en Estados Unidos, ver el pánico que te despierta, la ausencia del sistema sanitario y lo que uno encontraba. Y claro, yo tengo compañeros que me decían, joder, la parte de la como la importancia que va teniendo, pues, en fin, si lo has leído, una Lisette, una Susan, una Gwen, etcétera. Sí, sí. Y sí, es cierto, la figura de la mujer tuvo una importancia ahí alucinante, porque creo que literariamente es un recurso para decir, entre todo aquel caos, el sitio donde yo vivía, Mónica, que era un personaje, o sea, ese sí que era un personaje de película, y todas aquellas mujeres que querían encontrarse a sí mismas en Upstate, al norte de Nueva York, terminaban allí con más dudas que las que pudiera tener yo. Entonces, esa parte tenía que ser contada. El adentrarse en las madrugadas, saber alguna noche dónde vas a dormir, ir corriendo al último autobús que salía del Lifehouse Center, porque si no estabas perdido en la carretera, en unas carreteras del estado más feo de la Unión, que algún compañero allí, pues bueno, pues tuvo que hacer autostop alguna madrugada y un camionero buen hombre dejarle a la entrada de. Entonces, esa es la aventura y creo que es lo que le da un poco de gracia al libro, que es
la parte más novelesca de todo eso. Pero es Pero que, para mí la principal intención es cámara, lector joder, tengo que reconocer que muchos me han dicho, joder, Gonzalo, de verdad, gracias por los detalles sí. y porque verdaderamente muchas veces dentro de aquel vestuario, ese momento con LeBron o con Kobe y tal, es que estaba allí. Y sí, sí, ese es el buen uso de la primera persona. Sí, 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 porque a mí además yo cuando te conocí por primera vez, que fue cuando estabas allí en Estados Unidos, ¿no? Cuando estaba Antonio Gil también, y a mí siempre me ha gustado mucho que tú lo has contado con mucha ilusión, pero no has obviado lo malo o, o la cara B. Y porque tú lo fácil hubiera sido decir, qué bien en Nueva York, vio los partidos aquí, horario bueno, estoy con LeBron. Eso vale, lo has demostrado con tu trabajo, con todo lo que has hecho, con tu larga trayectoria, pero eso también es esa cara B, ¿no? Del decir, tener que volver, tener que vivir diferentes situaciones. Lo que hablas del tema de la sanidad, que mucha gente lo obvia, pero claro, es tremendo. Bueno, el tema de la sanidad hay Sí, pasajes, sí, por vamos, eso. típicos, en fin, tampoco voy a spoiler nada, pero el ejemplo que yo viví con John Ray allí en casa de Mónica es el ejemplo de una profesión de cuello blanco informático de nivel al que venían a auscultar unos señores de negro tipo cazafantasmas con un escáner para ver qué parte del fémur roto le cubría o no. En fin, por dejarlo ahí. Increíble. Yo tenía dos opciones, Sergio, contar la verdad o no contarla. Y la verdad me pareció tan suficientemente sustanciosa, enjundiosa, es que no sé, me pareció tan increíble que digo, pues vamos a contarlo. Creo que mentir habría sido el decir, bueno, yo tenía un sueño, lo agarré con las manos, allí arriba estaba la cima, fui ascendiendo y desde la cima os cuento esto, aunque ya esté aquí. No fue así, no fue así. Fue viviendo una serie de avatares, de crudezas, de estar, joder, pues una noche en los brillos alucinantes de toda una NBA, incluidas las finales, tenéis que ver dónde llegaba uno a dormir. Cuando me perdí en Miami, o en Jamaica, Nueva York, pues salir corriendo de algún sitio y a lo mejor media hora antes, 45 minutos antes, estabas allí metiendo el micro con la ESPN. Entonces mi situación fue esa, yo no fui allí. Hay un buen compañero que me decía, bueno, Gonzalo, y de verdad estoy deseando leer el libro de cuando estuviste allí de corresponsal. Digo, corresponsal, ¿qué más hubiese querido yo? Ser de Efectivamente. corresponsal. Gonzalo se agarró a sí mismo y se fue para allá. Lo dejó todo. Dejó un trabajo. Se presentó allí con una maletita a buscarse la vida. Es cierto que uno ya tenía, hombre, vamos, si no, tendría que haber estibado fardos en el muelle, la 42, ¿no? Pero qué Sí, cosa sí, sí. que me llegó a ofrecer, pero a lo que te voy es a que yo cerré con una serie de hogares, pues yo estaba en acb.com, estaba en la revista oficial NBA, en fin, pues con Fernando en Eurosport, también algunas colaboraciones con Yahoo, es decir, tenía una serie de colaboraciones, sumándolas todas ellas, pues uno podía ir tirando adelante, traducido, pagar el alquiler de la habitación. Sobrevivir, sobrevivir. Lo demás, vamos, Oye, bendita Mónica cuando me decía, hay un mercado, claro, es se que, paga la voluntad pero en ¿cómo? Harlem. Es decir, todo eso, pero me parece alucinante el contarlo. Es que quiero decir que la realidad de lo que viví es mucho mejor que si hubiese vivido como yo veía de vez en cuando a los corresponsales y enviados especiales de verdad que pasaban por allí. No voy a decir medios, pero te los puedes imaginar, los Hombre, grandes medios. Llegaban allí con su señor hotel, su señora estancia, su señor seguro, etcétera. Yo no, pero tuve que coger un avión como ambulancia. claro, Entonces, claro, esa parte, esa aventura, esa odisea, merecía ser contada. Y eso es lo que creo que he hecho con el libro. Y una muy buena respuesta, ¿eh? De momento estoy alucinando, la verdad. oye, del Gonzalo que empezó en Baracaldo, que empezaba a ver baloncesto, que se enamoraba de los jugadores NBA, ¿no? Que veíais en aquel momento, que no como ahora, que podemos verlo en cualquier momento. Esto que algún momento imaginaste vivir esta historia que has contado en este libro, y cómo fue la sensación cuando por primera vez vas allí y dices, ¡fua! Lo hice, ¿no? Luego con la cara B de lo que sea, pero lo hice, estoy aquí. Pues mira, esa reacción es que no la puedo olvidar, se me pone un poco porque yo cuando salí de la sala de prensa del Madison Sexta Planta coincidí con un periodista italiano, bendito sea entonces, Adelmo Tagliavini. eh,
Y entonces hay un momento en que sales y había una galería que te llevaba al anillo intermedio del Madison, antes de empezar el partido, ¿eh? Ni siquiera estaban todavía, ni siquiera en el warm-up oficial, pero estaba la iluminación, la megafonía, aquel olor, aquel anfiteatro gigantesco que yo tantas y tantas y tantas veces había visto, y entonces yo no sabía si abrir o cerrar los ojos por la impresión, pero recuerdo, esto lo cuento, ¿no? Me parecía todo aquello cuando yo me asomo a la barandilla y veo la pista, aquellos tallos luminosos que eran las canastas, todo aquel brillo. Recuerdo la impresión que parecía que era de juguete, todo, ¿no? Como una cosa de irrealidad. Bueno, de allí, no sé cuánto tiempo pudo pasar, pero de allí me arranca el italiano, porque empezaba, habían abierto el vestuario y había que bajar. El italiano llevaba un tiempo allí, entonces me arrancó. Andiamo, andiamo, ¿no? Esa fue la primera impresión. Y respecto a preguntarse si aquel niño alguna vez iba no, yo no, o sea, fue de hecho muy tarde cuando yo fui allí. Era ya una Sí. hora o nunca. Y era una necesidad vital el comprobar si aquello que había marcado mi vida, que en este caso era un sueño, además un sueño real, no una cosa de, bueno, yo sueño con ser. No, yo desde pequeño, cuando descubro aquello, pues lo perseguí y aquí estoy tantos y tantos y tantos años después. Entonces hubo un momento que también fue una huida y una fuga del periodismo y unas experiencias, pues, no del todo agradables y le eché valor y dije, voy a ver si todo aquello es real, por si merecía la pena seguir enganchado a. Y cuando volví, resulta que volví más enganchado aún. Oye, tú que eres referente para muchos, ¿quiénes son tus referentes? Porque yo creo que eres uno de los periodistas de deporte, ya no digo de básquet, con el estilo más claro, o sea, más evidente por tu forma de hablar, por tu forma de el detalle que has dicho de cómo me faltaba la confirmación de esto, que debería ser lo del periodismo, ¿no? Lo que debería darse. Pero, ¿quiénes son tus referentes para hacer lo que haces, la carrera que has construido? Aquí podríamos llegar muy, 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 muy lejos, porque yo tuve una inmensa suerte de tener, por ejemplo, a mi primo Fernando, que era mayor de todos mis primos, y era un enamorado del baloncesto, además un baloncesto de pizarra, baloncesto femenino. Entonces él se compraba desde el año 80 la revista Nuevo Sí. Básquet, ¿no? Que muchos, estoy convencido, que te ve mucha gente joven, pero Hay muchos, sí que también la hay ven. gente, sí señor, Sí, sí. y aquello era cuando te abría, digamos, el asunto a otro mundo. En los años 70 la revista Rebote me queda un tanto lejana, pero la Nuevo Basket tenía una sección final y aquellas fotos de trama negra llamado Esto es América, y yo pues, perfectamente podía estar detenido. Mi primo me las dejaba en casa una vez que se las leía, entonces, claro, las tengo acumuladas desde entonces. Y allí recuerdo leer, sobre todo, bueno, estaba Román, Cerdá, pero recuerdo muy mucho a Franco Pinotti. Yo años después, en fin, tuvimos una relación muy, muy, muy intensa, como buen italiano que él era. Él me buscaba a mí y bueno, me decía unas cosas tremendas también, ¿no? Porque acabó como muy, muy revirado del periodismo, poco caso con el que me identifico en muchos sentidos, igual que con Ramón, muy revirado del periodismo y de ese orbe digital, ¿no? Pero verdaderamente yo lo que buscaba al principio era lo que aquí no había, que eran los libros. Yo mi primer contacto con el inglés lo tengo a través de los grandes clásicos y de correos postales que podían tardar hasta un año en devolver o contestar o encontrar o pedir incluso a través de la universidad. En el colegio, vamos, lo intenté y aquello era un poco imposible, pero sí llegué a conseguir algo. Entonces, yo, aunque al principio me costaba entender mucho, tengo todavía algunos libros de estos aquí, de Halberstam, Sí. de Alfieri, de Araton, y aunque no lo entendiera, luego poco a poco, ya te digo que fue mi primer contacto con el inglés, antes incluso empezamos con el inglés en sexto de GB, una cosa así. Entonces, te puedes imaginar. Ostras, o sea, que lo Y luego ya tenías. cuando sí que los comprendías un poco, etcétera, pues pude suscribir a la revista Slam. En la revista oficial de NBA traducían, por ejemplo, los textos de David Dupree. Entonces, para mí la referencia era el deporte, el periodismo americano.
periodismo estadounidense, que es la cuna y la matriz de todos los demás, era posible publicar libros y muy serios de deporte, por supuesto, de fútbol americano, de baloncesto, de béisbol, tratados como cualquier otro género literario. Y para mí esa es la referencia. Esa es la referencia desde siempre. Y eso es lo que he pretendido hacer desde siempre. Cuando pude por fin publicar pues, mis primeros artículos, te digo, todavía a finales de los 90, Sí. etcétera, siempre ha sido ese mi objetivo y mi referencia, Sergio. Porque a mí me da la sensación de que muchas veces, y yo creo que por lo que te he escuchado, ¿no? Cuando hablamos del periodismo actual, muchas veces hablamos de la comida rápida, del fast food, ¿no? Pero claro, luego cuando la gente le cuentan historias como la tuya, bueno, la muestra la tienes aquí en el libro o en vuestro podcast que es con Andrés Monge, que es una locura. La gente en cuanto le cuentas algo en la que aprietas un poco y vas más allá a contar la historia, la gente tiene ganas de escucharlo. Y funciona, como puede ser tu caso. Luego hay que contarlo de una manera buena, que también esto hay que abogar por ello. El talento de quien lo cuenta, yo creo. Pero Sergio, ahí estáis vosotros también para, no sé cómo decirte, es un poco lo que comentábamos al principio de los estilos, ¿vale? O sea, yo puedo reconocer que tengo un estilo Sí. muy particular, propio, pero yo conozco, siempre he tenido un ojo y a veces un ojo y medio en todo lo que hacéis las nuevas generaciones. Sergio, ya, pero vamos, todo lo sabe pues, algún amigo en común, te he dicho antes fuera de micrófono Gerard, Nacho, un losilla también, Sí. que me alucina la enorme calidad y el enorme talento que hay ahora y la oportunidad de tener una salida, un canal. Esto antaño no era posible. Cuando digo antaño es antes de antes de la bonita y frustrante etapa de los blogs, por ejemplo. Los blogs fueron una ventana Sí. para gente que en un momento dado, bueno, Gonzalo, ¿qué puedo hacer? Yo decía, recuerdo a aquellos chicos, bueno, ábrete un blog, ve escribiendo. Eh, Había mucha frustración porque, claro, un blog el día 3 eh, tienes mucha ilusión, mucha energía y mucha fuerza. El día 395 ya es otra cosa. Claro, es que si tú abres un canal, ¿qué te voy a contar a ti? Tienes que alimentarlo diariamente o casi. Eso requiere una energía y una fuerza, pues eso, que es lo que a muchos de vosotros os permite tirar adelante. Y a mucha gente veros, escucharos y lamentablemente tengo que decir que cada vez menos leeros. Es decir, todo cambia, cambia muchísimo. Lo has dicho antes, lo de la comida rápida. Yo no tengo ningún problema con la comida rápida, porque a través de la comida rápida se pueden explicar muchas Sin cosas duda, a sin gente que duda. tiene muy poco tiempo, porque esto es lo que es, ¿vale? El problema es cuando tiene lugar una especie de desequilibrio. Ya, sí, Se va a sí. entender rápidamente que un 95% sea comida rápida, contando todos lo mismo, ahí hay un problema. Porque lo que no se puede hacer es que todo lo demás, o sea, como un inmenso continente de lo posible, quede reducido a un 5%. Y ahí va, por ejemplo, la escritura. Yo te digo porque conozco a mucha gente joven, pues que contacta regularmente conmigo y me dice, Gonzalo, desde la redacción, desde una redacción, hace año y medio que no escribo un artículo. ¿Por qué? Porque no pueden, porque las herramientas Ya. se han impuesto a ellos. Tienen que estar moviendo módulos, tienen que estar haciendo SEO, tienen que estar publicando tal vídeo, una cadena de ellos. Y antaño, un redactor, un periodista, podía echar un rato, para coger y decir, oye, ha pasado esto, ¿tiene lugar un traspaso en la NBA? Pues no basta con el titular de A a este equipo por B, sino Ya. ¿qué puede suponer? ¿Qué Sí. significa? Y eso que empiece a desaparecer es un problema serio. Sin duda. Mira, yo por eso siempre he querido estar conectado con la escritura, porque yo nunca he podido trabajar en una redacción. Y los libros que he escrito están por ahí atrás. También es un poco eso, porque te conecta con el periodismo el que te hace reposar, probablemente, ¿no? Y eso te iba a preguntar, ¿no? Para ti, ¿qué es escribir? Para ti, sentarte delante del ordenador o el método que tú utilices para empezar a organizar tu libro, ¿qué remueve en ti cuando te pones en ese proceso? ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que yo bueno, vengo de otro siglo, pero vengo de una educación que estaba basada en eso. Es decir, era como la atalaya de la cultura eran los libros, Ya. todavía. Era la cuna de la tinta y el papel. Entonces yo me crié en eso y me marcó tan profundamente que, que sigo creyendo hoy día que es
la forma de comunicación más profunda que existe. No la mejor, ni la peor, ni la más. Es decir, No, no. insisto, las formas de comunicación son muchas, ¿vale? Esto que estamos haciendo ahora mismo Sí. es una forma de comunicar muy, muy eficiente, muy directa con el público y me parece fantástico, de verdad. Pero cuando uno escribe em, con alma, poniendo a lo que está haciendo, ¿eh? Que se nota efectivamente, ¿no? Yo soy de los que daba respingos cuando estaba buscando pues una información, esa penúltima pieza del puzzle, tenía absolutamente todo, y cuando lo encontraba, cuando alguien contestaba, cuando a través de un conserje de un colegio mayor de Maryland, para el caso de Lembayas, te decía, sí, efectivamente, esta persona vino aquí a las 10:15 de la noche. Y dices, hostia, pero si no ha salido eso ni en el juicio. Yo daba un respingo. Entonces, vuelcas toda la energía en un texto en ese momento para transmitir la misma emoción al lector. Si lo consigues, no hay sensación igual. Pero claro, hablo por mí. Yo, entiéndeme, yo no tengo canal de YouTube, pero ese es No, no, mi no, forma, pero ese es comunicarme, entiéndeme, ¿no? pero a mí me pasa igual. Cuando hablemos de básquet, de los libros de entrevistas, cuando conseguías llegar a la persona que te había costado tanto, es muy difícil explicar. Probablemente con algún momento en el canal de YouTube, que es cierto que eso sí, Gonzalo, no seré yo quien no te anime para que hagas el canal porque creo que tendrías mucho éxito, pero, pero con muy momentos muy, 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 muy concretos en la carrera mía periodística, es un momento clave y estoy contigo. Creo que es una sensación muy difícil de poder explicar con el día a día. Estoy Es que contigo. tú lo sabes. Y ojo, que en tu caso, por ejemplo, ese estilo directo en el hecho de decir, tengo a este entrevistado y yo, periodista, me quito de en medio voy a hacer de canal Sí, eso para es. que él se exprese, ¿vale? Pero claro, cuando tú sabes a lo que me refiero, es decir, encontrar pues aquella pieza que te ¿Quién? faltaba, Sí, sí, de encajar pues todo. en ese momento, pero es verdad. Y aparte, Sergio, es cierto, tú tienes un montón de protagonistas en tu canal, joder, y tú sabes perfectamente esos momentos en los que dices, chapó, por lo que acaba de contar, que no lo ha contado en ningún otro sitio, por ese expresar algo que tiene un cierto valor, que tiene un cierto valor, pero si eso salta hoy a la vista, no debería ser así. Pero cuando te hablaba un poco de la masa general, Ya, ya. pues es verdad, estamos en contacto diario con ¿lo podemos llamar así, periodismo? No, seguramente ya sea comunicación, Comunicación. pero sabes perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, totalmente. Oye, no te Hay quiero... una muy grande, muy informe de cosas y, joder, se nota enseguida cuando hay algo de cierto valor. Y eso pasa mucho también en redes, Sergio. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando muere un determinado jugador, una leyenda, en fin, relativamente conocida, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, de repente, bueno, pues la muerte ya es una noticia, la peor de todas, ¿no? Pero de repente, cuando tú ves el mismo titular o ha muerto Connie Hawkins y lo ves 100 veces, hay un momento en que dices, por favor, que alguien me cuente algo por por lo que Connie Hawkins o Elgin Baylor deban ser recordados, aunque tú lo sepas, pero en ese momento es lo importante, ¿no? Entonces, si tú tienes una entrevista de Sí, sí. un entrenador, esa memoria que te saca, ¿no? Y me pasó hace muchísimos años con Escariolo, pues yo sabía que había coincidido con Bill Laimbeer, ¿no? Entonces él se quedó sorprendido y dice, sí, sí, yo le enviaba balones. ¿Y cómo sabes tú eso, no? O Dani Esa, Page, esa. Esa es buena, Gonzalo, ¿eh? Cuando dice, este cabrón, ¿de dónde habrá sacado esto? Esa es buena. no, de esas tengo yo, a mí recuerdo, por ejemplo, en 2007, sí, en el primer FIBA Hall of Fame, yo sabía perfectamente lo ocurrido con Dali Pajic 30 años antes en Boston y se quedó un poco hosco también. Bueno, Ali se gustó un poco más, pero recuerdo que cuando me expresé, se lo hice llegar, mira, ¿cómo coño sabes eso? Me lo había contado Tom Henson a través de su jefe de prensa que se retiró hace poco y estaba allí desde el 81. Pero lo que te quiero decir es que tú sabes perfectamente cuando tienes Sí, algo valioso, sin duda. ¿sabes? Y eso es, y eso es lo que más nos motiva a seguir haciendo seguramente lo que hagamos, Sergio. Oye, dos más para terminar, que no, te tendría aquí 80 horas, pero no es la idea. La primera, de toda la gente que has conocido, no tienen por qué ser jugadores, pueden ser entrenadores, gente del club, alguien que te haya, de tu carrera,
¿Qué personas te han llamado la atención? No digo que puede ser por bueno, por malo, por un detalle. Personalidades que ahora mismo, como te ha pasado ahora, ¿no? Recuerdes por ese momento, ¿no? De toda la gente de básquet que has tenido al alcance. Mira, es solamente por la experiencia, voy a coger, es que si no, claro, sería muy larga la cosa por aquello de que Sí, joder, sí, un montón de gente siempre es de bien nacido ser no, sin agradecido y duda. claro que un montón de gente, bueno, sí, en algún momento determinado, pues te pudo echar una mano, ¿vale? Pero en la experiencia americana voy a dar un anónimo y una leyenda. El anónimo, para los que, bueno, hayáis leído el libro, es Sammy, fue un ángel de la guarda, estoy convencido de que me lo puso el destino allí, porque si no, no habría vivido la mitad de cosas que viví al salir de Nueva York Sí. y tirar hasta Boston. Fue un ángel de la guarda, un bendito. Y desde aquí vaya mi recordatorio, sobre todo por lo que, bueno, en fin. Y uno conocido, Walter Serviak. Walter me decía siempre, em, bueno, me lo tiraba en inglés, ¿no? Me llamaba y me decía, bueno, Gonzalo, ¿cómo va tu inglés? Decía. Y entonces todo esto en inglés, ¿no? Y entonces yo le decía, well, me extendía un minutito y tal, y me decía, ok, no está mal, un poco acento de Brooklyn, pero. Y yo le decía, ¿pero qué coño acento de Brooklyn? Digo, ojalá tuviera yo acento de Brooklyn, Walter. George Walter lo que hacía era abrirme muchos contactos para libros, para artículos, para entrevistas, etcétera, contactos que alucinaríais. Y él siempre me hablaba del networking, ¿no? Que es, en fin, ya sabéis, hacer Sí, sí, contactos y allí, aquí se estila, vamos, siempre, pero allí era claro. religión impepinable. Se te presentaba una persona y yo iba, le dabas la mano, ¿no? Pero vamos, una fotógrafa argentina o el tercer asistente de, y rápidamente te sacaba la business card, te sacaba la tarjeta, ¿no? Porque todo era negocio en el sentido de que hay un interés. Claro, mi interés podía ser meramente humano. Si aquel chico de aquella revista de South Bronx me caía bien, pues genial. No, no, es que de entrada te daban la. Entonces, claro, me dijeron que, bueno, tienes que hacerte, pues eso, sacar 100, 200 tarjetas. Nunca me las saqué. Y entonces el network lo hacía Walter por mí No está y me mal. ponía en contacto con auténticos dinosaurios de franquicias, ya retirados los hombres, que de repente se veían maravillados porque alguien se acordara de ellos. Te estoy hablando de octogenarios, en los mejores casos, bueno, algunos se emocionaba, en fin, una pasada, ¿no? Pero en los peores, pues sacaban viejas rencillas que eran impublicables. Porque aquel motherfucker te estaba contando una cosa, pues con otro gerente que le negó un traspaso en el año 75. ¿Cómo vas a publicar eso? Ya. Pues que no era periodismo ni de nicho. Era que todavía el hombre, antes de morir, seguía con aquella vendetta para que alguien publicara que el cabrón de aquella operación fue él y no yo. O sea, Ya. era una maravilla. Y todo esto me lo habría siempre Walter. De hecho, en fin, una anécdota rápidamente, pues el hombre que estuvo, uno de los principales hombres que estuvo detrás de Fernando Martín, Ol Menéndez, cuando trabajaba en Nueva Jersey, en los Nets, pues claro, el Menéndez, eso me pasó muchas veces, ¿eh? Un apellido español y yo de entrada siempre la cagaba. Entonces, claro, tener su teléfono, llamarle, dirigirme a él en español y acabar colgándome el teléfono porque pensaba el hombre pues que aquello era propaganda de la Ya. mala, además, ¿eh? Me iba a comer a su mascota, no lo sé, pero rápidamente yo, Walter, pues mira, el hombre este tal cual, Walter se reía, dice, no, no, Gonzalo, aquí hay mucho latino de quinta generación que se acuesta enroscado en la almohada de las barras, en la sábana de las barras de la bandera, ¿no? De las barras y Claro, estrellas. claro. Y ese tipo de experiencias solamente las puedes vivir allí. Ese era el periodismo de verdad. La distancia está muy bien y yo estoy encantado de poder seguir hablando otra vez nuevamente en la pantallita de internet, pero aquello era otro mundo. Estar donde pasan las cosas. Sin duda. Sin duda. Y En general, para todo, para todo. para todo, Pero ¿vale? pero Para en todo. nuestra profesión diría que incluso con un valor todavía mayor. Ojalá, O- todavía vivo. Es Y, mi valor diferencial. y la última, mi canal es cierto que está muy enfocado al baloncesto europeo, pero yo siempre cuando me dicen NBA o Euroliga digo, disfruten de las dos, porque las dos tienen sus alicientes. ¿Qué le dirías a toda esa gente que ve la NBA o dice, ya no veo la NBA,
porque todo es un show. Que esto es lo típico que te habrán dicho 80.000 veces. Y yo trato de quitar ese mito, porque la sensación es que hay que disfrutar de cada deporte, de cada momento y de cada detalle, para mí. Pero ¿tú qué les dirías? Bueno, algún día me extenderé un poco más. Ya lo hice hace muchos años, pero muchos años, en una serie que todavía creo que está por ahí por las redes, Crítica de la razón táctica, la llamé, imagínate, porque yo veía en este lado comportamientos o conductas mucho peores de aquello que ellos mismos denunciaban. Lo ves, cada cita olímpica, cada Sí. cita internacional, ves que te sale toda esa masa, ¿eh? Bueno, no se puede hacer nada, pero si me preguntas a mí personalmente, yo siempre lo he sufrido, porque el baloncesto, si te gusta el baloncesto, no hay un patrimonio geográfico. Es decir, el baloncesto es un patrimonio universal y deberíamos estar todos orgullosos de las diversas interpretaciones que vemos que hay. El baloncesto europeo es único en el mundo, en el sentido de que tiene su propia historia, absolutamente Claro. diferenciada del baloncesto NBA, igual que la NBA, del muchas veces laboratorio y, en fin, de muchos delirios tácticos como es el universitario no recuerdo ahora mismo el autor, pero igual que el sudamericano, igual que el filipino, y yo creo que deberíamos estar todos orgullosos. Yo aquí voy a ser un poco bruto y burdo, igual que ellos, los que critican la NBA de forma absolutamente, Sí, sí, ¿vale? Con las peores pulsiones del tipo, en fin, me voy a callar por aquello de saltimbanquis, que es que lo que eso encierra, bueno, claro, es que hay un trasfondo, sí. el baloncesto ario es el único de verdad. Vale, yo te lo digo porque llevo muchos años, he visto foros, Sí, redes, sí. etcétera, me los conozco muy bien. No lo ven. A la hora que la NBA se disputa, ellos están durmiendo. Entonces, con un poquito de decoro, deberían guardar silencio y ya está, sin más. Pero en la NBA, que son 1.230 partidos de temporada regular, creedme, hay de todo. Hay malo, hay regular, hay bueno y hay excelencia. De hecho, la excelencia de la NBA es la más alta del mundo en sus mejores expresiones. Igual que el baloncesto. La Euroliga es una competición alucinante, pero alucinante. ¿Vale? Ya está. Pero la NBA es rascar el baloncesto, las profundidades abisales y no llegar ningún otro baloncesto en el mundo más lejos que ella. Pero claro, seguir la NBA, créeme, lleva un esfuerzo muy, muy grande. Seguirla de verdad. No por 4 highlights o los pasos de anoche o 4 vídeos locos que uno saca con la peor intención. Sí, sí, sin duda. Y a los que tenemos menos tiempo, pues personas como tú nos ayudáis para entenderla un poco mejor, porque yo no tengo tiempo, aprovecho el link para lo que puedo y sobre todo te informas de gente como tú, Gonzalo, de verdad que te agradezco mucho que hayas estado aquí, porque de verdad, lo digo y aprovecho este momento, para mí, por la historia, por muchas cosas que has contado, me veo reflejado en muchas de las cosas que has vivido, que la gente lo sepa, estudiamos en la misma universidad también, en la misma facultad de Leioa, desde tu Bilbao, Baracaldo hacia el mundo, Victoria, pues hacia el mundo hemos podido disfrutar de los sueños y seguimos ahí sobreviviendo. Y ahora lo que me falta es ya conocernos un día en persona, tomarnos un café o a comer o lo que sea, que eso sería una magnífica noticia. Y mira, a ver si te traes un día a Nacho Mendaza por aquí o Hombre, hay alguna escapada, pero sí hace tiempo ya que no lo veo, porque hubo un tiempo en que yo viajaba a los eventos de la ACB y sí, Vitoria era, vamos, una de las sedes que os voy a contar. sí, sí. Pero sí, sí, yo encantado, Sergio, de verdad. Encantado. No soy muy yo de, ¿sabes? De aparecer demasiado pero luego lo disfruto un montón. Y aparte creo que es el momento del año perfecto para algo Yo así. iré sin Y business car, Gonzalo, yo iré sin business car, yo voy a pagar si quieres la primera cerveza o el café, lo que quieras. no, 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 Business Class no. Si sacan la American ya directamente, pero escucha, te pago yo, eso es muy de Bilbao. Pero vamos, Sergio, que encantado, encantado de haber estado aquí un rato contigo y con tu gente, ¿vale? Un abrazo enorme, cuídate. Muchas gracias, Sergio, otro fuerte.